Well, good morning and happy Sabbath, everyone. Bueno, buen día y feliz sábado para todos. Thank you for choosing a beautiful place. Gracias por elegir un lugar tan lindo. It's nice when God's people can come together on the Sabbath La verdad que es hermoso cuando el pueblo de Dios se puede juntar los sábados, ¿no es cierto? and worship the one true God Y adorar al único Dios verdadero and His only begotten Son. y a su Hijo unigénito. I'd like to talk to you a little bit this morning about the love of our Father. Me gustaría compartir con ustedes un poco esta mañana respecto del amor de nuestro Padre. And I'd like to start with John 3:16, Y me gustaría comenzar con Juan 3:16, where it says, "For God so loved the world donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, that He gave His only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life." para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. We want to look at the word "so." Queremos ver a la palabra tal, en el de tal, That He so loved the world. la palabra tal cuando dice, ¿no? De tal manera, ¿no? Amó al mundo. If we look at John chapter 8, Si nosotros miramos a Juan capítulo 8, verse 36, el versículo 36, says, "If the Son therefore shall make you free, dice, así que si el Hijo os libertare, you shall be free indeed." seréis verdaderamente libres. And the word for free here Y la palabra para libres aquí means without any control, significa una libertad que no tiene ningún tipo de control, no force, no hay ningún tipo de fuerza, complete liberty. una libertad absoluta y total. And it reminds me of a statement in The Desire of Ages, Y esto naturalmente me hace recordar a una declaración en el deseado de todas las gentes, page 24. 22. How does it start? The earth was dark. Just one second. Se encuentra en el deseo de todas las gentes, la página 13.2. The earth was dark through misapprehension of God, Dice, la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios, that the gloomy shadows might be lightened, a fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, that the world might be brought back to God. a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios. Satan's deceptive power was to be broken. Había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. This could not be done by force. Esto no podía hacerse por la fuerza. And I like the next statement. Y me gusta mucho la siguiente oración. The exercise of force is contrary to the principles of God's government. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Never does God use force. Nunca usa Dios la fuerza. And then it says, he desires only the service of love. Y luego sigue diciendo, Él desea tan solo el servicio de amor. And love cannot be commanded. Y el amor no puede ser exigido. It cannot be won by force or authority. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. Wherever there is force, Entonces, en donde haya fuerza, wherever there is a spirit of, I am God and you will obey me, en donde haya un espíritu que diga, yo soy Dios y vos me vas a adorar, there cannot be love. ahí no puede haber amor. There is only love where there is freedom. Hay tan solo amor donde hay libertad. And our God is a God of freedom. Y nuestro Dios es un Dios de libertad. As it says in the book of James, Como dice en el libro de Santiago, the law of liberty. la ley de la libertad. And when we think about this, Y cuando nosotros consideramos esto, how that many of us were taught when we were younger, de cómo se nos enseñó cuando nosotros éramos jóvenes, that if you do not accept Jesus de que si no aceptas a Jesús as your Savior, como tu Salvador, He will burn you alive in hell. te va a quemar vivo en el infierno.
Is this force? ¿Es esto uso de fuerza? You follow me ¿Me seguís or I kill you. o te mato? There can be fear, Puede haber miedo, but there cannot be love. pero no puede haber amor ahí. Perfect love casts out all fear. El amor perfecto echa fuera el temor. Those of us that have children, Aquellos de nosotros que tenemos hijos, when your children are small, cuando tus hijos son pequeños, you can force them. se los puede forzar, But the older they get, pero a medida que crecen y son más grandes, the harder it is to force them to do what you want. cada vez más y más difícil es forzarlos a hacer lo que vos querés que hagan. So we need to learn how to win them with love. Así que necesitamos aprender de cómo ganarlos a través del amor. We read in Romans chapter 2 Y nosotros leemos en Romanos capítulo 2, and verse 4. el versículo 4, It says, "The goodness of God leads you to repentance." donde dice, es la benignidad de Dios la que te guía al arrepentimiento. It is not the threats of God, No son las amenazas de Dios las que te guían al arrepentimiento, not the force of God, no es la fuerza de Dios, but the love of God sino que el amor de Dios es lo que te guía, that leads us to repentance. que nos guía al arrepentimiento. If we go back to the very beginning, Si nosotros vamos al mismísimo comienzo, when God and His Son donde Dios y su Hijo, were talking about the plan of salvation. donde ellos estaban hablando respecto del plan de salvación. In the book Early Writings, En el libro Primeros Escritos, page 127, la página 127 en inglés, ya les digo en castellano, paragraph 1. en español es 127.1 también, Said the angel, dijo el ángel, "Think ye that the Father yielded up his dearly beloved Son without a struggle? ¿creéis que el Padre entregó sin lucha alguna a su querido y amado Hijo? No, no, it was even a struggle with the God of heaven whether to let guilty man perish or to give his darling Son to die for them." No, no, el Dios del cielo luchó entre dejar que el hombre culpable pereciese o entregar a su amado Hijo para que muriese por la raza humana. Why did the Father struggle? ¿Por qué el Padre luchó? This is the question we need to ask. Y esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos. When you cannot use force, Cuando no puedes usar fuerza, you are forced to take risks. estás forzado a tomar riesgos. Risk comes in when there is no force. El riesgo entra o es introducido cuando no podés usar la fuerza. And there's a statement that Ellen White makes. Y hay una declaración que Elena G. de White hace, Staked eternal risk, existence. Remember that Christ risked all. recuerda que Cristo arriesgó todo. Tempted like as we are, Tentado, where are you reading from? General Conference Bulletin, Entonces vamos a leer ahora una cita de Elena G. de White que está en el boletín de la Conferencia General, que dice así, December 1, del 1 de diciembre 1895. 1895. Tempted like as we are, Tentado como nosotros somos tentados, he staked even his own eternal existence Él arriesgó aún su propia existencia eterna upon the issue of the conflict. en el tema del conflicto. So why did the Father struggle? ¿Por qué el Padre luchó? Because he could have lost his Son forever. Porque podría haber perdido a su Hijo para siempre. And that is something Y esto es algo that makes me wonder about the love of God. que me hace maravillar respecto del amor de Dios.
to save all of us, para salvarnos a cada uno de nosotros, the Father el Padre took the risk tomó el riesgo to lose his Son forever. de perder a su Hijo para siempre. This is the meaning of God so loved the world. Este es el significado de tal manera amó Dios al mundo. It means that we are all as precious to the Father as his only Son. Y significa de que nosotros, cada uno de nosotros, somos tan preciosos para el Padre, así como su Hijo lo es para Él. And this is what makes me love the Father so much. Y esto es lo que me mueve a mí a amar al Padre tanto. Why would he do this for us? ¿Por qué haría esto Él por nosotros? We are just sinners. Somos pecadores. Wouldn't it be easier just to wipe us out? ¿No sería mucho más fácil eliminarnos? Isn't his Son worth more to him than all of us? ¿Acaso su Hijo no es mucho más valioso que todos nosotros? But no, Pero no, he was willing to lose his Son forever estaba dispuesto a perder su Hijo para siempre, to save us. para salvarnos. What salvation is this? ¿Qué salvación es esta? We read in the book of John, Y nosotros leemos en el libro de Juan, chapter 17, capítulo 17, verse 23. versículo 23. I in them, and thou in me, Yo en ellos y tú en mí, that they may be made perfect in one, para que sean perfectos en unidad, and that the world may know para que el mundo conozca that thou hast sent me, que tú me enviaste and hast loved them y que los has amado a ellos as you have loved me. como también a mí me has amado. God loves you Dios te ama a ti just as much as he loves his Son. tanto como Él ama a su Hijo. Do we believe this? ¿Creemos en esto? If we believe this, Si nosotros creemos en esto, then we will live as a son or daughter of God, vamos a entonces vivir como un hijo o como una hija de Dios. the one who made everything that we can see, Él que hizo todas las cosas que podemos ver, who made the vast heavens que hizo el vasto cielo and all this wonderful world. y todo este mundo maravilloso. This Father Este Padre loves us just as he loves his Son. nos ama tanto como ama a su Hijo. And this love is understood by us Y ese amor nosotros lo entendemos when we see that God took a risk. cuando vemos y entendemos de que Dios corrió un riesgo. And no wonder he had a struggle. Y no es de maravillarse entonces de que Él luchara ante la decisión. How many of us would be willing to lose our children ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perder a nuestro hijo o a nuestros hijos to save a group of people that hated you? para salvar a un grupo de gente que te odia? The Bible says La Biblia dice, the carnal mind is enmity against God. la mente carnal es enemistad contra Dios. It's not subject to the law of God. No se sujeta a la ley de Dios. Neither indeed can it be. Tampoco puede. And as it says in another place in Romans, Y como dice en otro lugar en Romanos, while we were yet enemies, cuando aún éramos enemigos, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. And I began to think about Y empecé a pensar God taking a risk. respecto de Dios tomando un riesgo. But if God takes risks, Pero si Dios toma riesgos, this means that what I was taught about God significa eso que lo que me fue enseñado respecto de Dios, when I believed in the Trinity cuando creía antes en la Trinidad, was not correct. no era correcto. I was taught that God knows absolutely everything. Me fue enseñado que Dios conocía absolutamente todo, o que conoce absolutamente todo. But if he knows absolutely everything, Pero si Él conoce absolutamente todo, then there are no risks. entonces no hay riesgos. But when we read the Bible, Pero cuando nosotros leemos la Biblia, in the book of Psalms, en el libro de Salmos, 147, Salmos 147, verse 5, versículo 5. great is our Lord
Grande es el Señor nuestro and of great power. y de mucho poder, His understanding is infinite. y su entendimiento es infinito. Our Father knows so much. Nuestro Padre conoce tanto. If you read the book of Daniel, Si lees el libro de Daniel, he can predict the future thousands of years ahead, él puede predecir el futuro miles de años con anticipación, predicting exact events. prediciendo eventos exactos, As David wrote in Psalm 22, como David escribió en el Salmos 22, predicting what would happen to the Christ. prediciendo lo que a Cristo le ocurriría. They have pierced my hands and my feet. Han perforado mis manos y mis pies. 1,000 years before Christ came and died, Antes de que Cristo viniera, 1000 años antes, God knew exactly what would happen to his son. Dios sabía exactamente qué es lo que le iba a suceder a su hijo. But the word here, infinite, Pero aquí la palabra infinito means a number that we cannot number. significa un número que nosotros no le podemos poner un número. We do not know what God knows Nosotros no sabemos lo que Dios sabe and what he doesn't know. y lo que no sabe. We just know that he knows infinite. Solo sabemos que Él sabe infinito. So when Augustine taught Así que cuando San Agustín enseñó that God knows absolutely everything, de que Dios conoce absolutamente todo, he put a number Él puso un número on what God knows. en lo que Dios conoce. But the Bible says we don't know Pero la Biblia dice que nosotros no sabemos what God knows. lo que Dios sabe And we don't know what he doesn't know. y no sabemos lo que Él no sabe. But inspiration tells us Pero la inspiración nos dice what God didn't know in the beginning. lo que Dios no conocía al principio. He didn't know whether his son No sabía si su hijo would be victorious sería victorioso or not. o no. And this is the definition of love. Y esa es la definición de amor. He was willing to risk his son for us. Él estaba dispuesto a arriesgar a su hijo por nosotros. The doctrine of the Trinity La doctrina de la Trinidad destroys the love of God. destruye el amor de Dios. It makes him a controlling manipulator. Lo hace a él un controlador, un manipulador. But until we can see God's love, Pero hasta que no podamos nosotros ver el amor de Dios, that he was willing to lose his son for de us, que Él estaba dispuesto a perder a su hijo por nosotros, then our hearts are touched. ahí entonces nuestros corazones pueden ser tocados. Why would you do this for me? ¿Por qué harías eso por mí? Why would you risk your son for me? ¿Por qué arriesgarías a tu hijo por mí? We read again in Desire of Ages, Y leemos nuevamente en el deseado de todas las gentes, page 49. la página 49 en inglés, ya les digo en castellano. How does it start? Satan in heaven had hated Christ. Yep. En castellano es la página 32.4. He had hated Christ for his position in the courts of God. En el cielo, Satanás había odiado a Cristo por la posición que ocupara en las cortes de Dios. He hated him the more when he himself was dethroned. Lo odió aún más cuando se vio destronado. He hated him who pledged himself to redeem a race of sinners. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a una raza de pecadores. Yet into the world where Satan claimed dominion, Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, God permitted his son to come as a helpless babe. permitió Dios que bajase su hijo como niño impotente, Subject to the weakness of humanity. sujeto a la debilidad humana. He not only allowed his son to come as a man, No solo le permitió a su hijo venir como un hombre, he allowed him to come as a baby, le permitió venir a él como un bebé, completely dependent on human parents. absolutamente dependiente de padres humanos. He took our nature Él tomó nuestra naturaleza upon himself, sobre sí mismo, a sinful nature. una naturaleza pecaminosa. What a risk this was. Qué riesgo que era esto. And notice what Ellen White says. Y noten ustedes lo que Elena G. de White continúa diciendo. He permitted him to meet life's peril Le dejó arrostrar los peligros de la vida
in common with every human soul, en común con toda alma humana, to fight the battles as every child of humanity must fight it, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, at risk of failure a un riesgo de sufrir la derrota and eternal loss. y la pérdida eterna. It was a risk for Jesus to come to this world. Era un riesgo para Jesús el venir a este mundo. He could have failed, Él podría haber fallado, but he was willing to do this for us. pero él estaba dispuesto a hacer esto por nosotros. What kind of love is this? ¿Qué clase de amor es este? And why would Jesus be willing to do this? ¿Y por qué Jesús estaría dispuesto a hacer esto? We think of the discussions in heaven between the Father and the Son. Nosotros pensamos de las conversaciones que tuvo el Padre y el Hijo en el cielo. As we read in Patriarchs and Prophets, Como leemos en Patriarcas y Profetas, only the Son of God can enter into all the councils of God, únicamente el Hijo de Dios puede ingresar en todos los concilios de Dios. and Jesus offered himself to the Father. Y Cristo se ofreció a sí mismo al Padre. He wanted to come. Él quería venir. He was willing to lose his life for us Él estaba dispuesto a perder su vida por nosotros, forever. para siempre. What kind of love is this? ¿Qué clase de amor es este? He was the commander of heaven. Él era el comandante del cielo. He had made this world Él era el que había hecho este mundo and all the worlds. y todos los mundos. All of creation worshipped him. Toda la creación lo adoraba. Why would he give this up? ¿Por qué abandonaría esto? Because he loved us. Porque nos amó. He fully manifested the love of his Father. Él completamente manifestó el amor del Padre. And he said, Father, please let me go. Y le dice, Padre, por favor, déjame ir. What would you do in the Father's place? ¿Qué es lo que tú harías si estuvieras en el lugar del Padre? How can I let you go? ¿Cómo te puedo dejar ir? My precious son, Mi hijo precioso, you are everything to me. tú eres todo para mí. You are my express image. Tú eres la imagen expresa de mí. This is the struggle Esta es la lucha that God had. que Dios tuvo. And the more I think about this, Y mientras más y más pienso sobre esto, the more my heart goes out in worship to the Father. más y más mi corazón se abre en adoración al Padre. It leads me to repentance. Me lleva al arrepentimiento. How much has it cost to save you and I? ¿Cuánto ha costado el salvarnos a ti y a mí? Far more than we could have ever imagined. Mucho más de lo que nosotros nos podríamos haber imaginado. We come back and we look at the book of Isaiah. Y nosotros volvemos y vamos al libro de Isaías. Where is it declaring the end from the beginning? Remember that one? I'm trying to remember. I thought I had it. 40, somewhere there. Is it 40? Ah. 46:10. Y vamos a Isaías capítulo 46, 10. Again, we are speaking of God's knowledge. Y nuevamente estamos hablando del conocimiento de Dios. It says, declaring the end from the beginning. Diciendo que anuncio lo por venir desde el principio. And from ancient times, the things that are not yet done. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. When something is done, Cuando algo es hecho, when a seed is planted, cuando una simiente o una semilla es plantada, God knows exactly what will happen. Dios conoce exactamente qué es lo que va a suceder. But in the beginning, Pero en el principio, God and his Son gave to all creation Dios, el Padre y Cristo le dieron a toda la creación the freedom to choose. la libertad de elegir, Because only where there is freedom porque únicamente donde hay libertad is there love. hay amor. He didn't force his creatures. Él no forzó a sus criaturas. And this is important Y esto es importante, because as it says in Ezekiel 28 porque como dice en Ezequiel capítulo 28, concerning Lucifer, respecto de Lucifer,
You were perfect in all your ways Eras perfecto en todos tus caminos, until iniquity was found in you. hasta el día que se halló en ti iniquidad. God did not create Satan. Dios no creó Satanás. He created Lucifer. Él creó a Lucifer, He made him perfect. lo hizo perfecto He gave him a free will. y le dio un libre albedrío, le dio libertad. And it wasn't known Y no era sabido which way qué camino that he would go. él tomaría. If he knew which way he would go, Si él supiera qué camino habría de tomar, then God created Satan. entonces Dios habría creado a Satanás. And God is responsible for all sin. Y Dios termina siendo responsable de todo pecado. If you make something Si tú haces algo and you know it has a flaw in it, y tú sabes que hay un defecto en él, are you not responsible? ¿acaso no eres responsable? Before the beginning, Antes del principio, God did not know which way Satan would go. Dios no sabía qué camino terminaría eligiendo Satanás. But once he made the choice, Pero una vez que él tomó la decisión, once the beginning had occurred, una vez que el principio había ocurrido, God could see thousands of years into the future. Dios podía ver miles y miles de años en el futuro. He knew exactly where it would go Él sabía exactamente en dónde terminaría y a dónde iría. and exactly what would happen. Y conocería exactamente qué es lo que ocurriría. Something interesting about Isaiah 46, Y algo interesante respecto de Isaías 46, where we just read, el cual acabamos de leer, it says, declaring the end from the beginning. que dice que anuncio lo por venir desde el principio. Where is declaring the ancient times? There's one word, yes. When it says from ancient times, Cuando dice ahí desde la antigüedad, the things not yet done, las cosas que aún no se han hecho, one of the meanings for ancient times uno de los significados para antigüedad is the word east. es la palabra este. And when you read about the Garden of Eden, Y cuando nosotros leemos respecto del jardín del Edén, it said God made a garden eastward in Eden. dice que Dios hizo un jardín hacia el este. And so the ancient times go all the way back to Eden in the east. Así que los tiempos antiguos se remontan hasta la antigüedad, hasta el mismo jardín del Edén. And when Adam ate the fruit, Y cuando Adán comió la fruta, God knew exactly what would happen. Dios sabía exactamente lo que habría de ocurrir. But before this, Pero antes de esto, it wasn't known. no era conocido. Again, if God knew where Adam would go, Nuevamente, si nosotros supiéramos exactamente, si Dios supiera exactamente a dónde nosotros iríamos, before he created him, antes de que Él los creara, then God created Adam to be a sinner, entonces Dios creó a Adán para ser un pecador and he is responsible. y él termina siendo responsable. But when we understand Pero cuando entendemos that love requires risk, de que el amor requiere riesgo, we see that God did not know, vemos o podemos ver de que Dios no sabía and therefore man had true freedom to choose. y que verdaderamente el hombre tenía completa libertad para elegir. And again, as it says in this verse, Y como nuevamente dice en este versículo, he knows the end from the beginning. Él conoce lo porvenir desde el principio. It doesn't say all things. No dice todas las cosas. When I first began to think about this, Cuando empecé a pensar sobre esto por primera vez, I trembled. empecé a temblar. This sounds a bit dangerous. Esto suena un poquito peligroso. To say that God takes risks. Decir que Dios toma riesgos o asume riesgos. But when I read those statements in the spirit of prophecy, Pero cuando leí esas declaraciones en el espíritu de profecía, and Ellen White uses the word risk, y el Ellen G. White usa la palabra riesgo, that he took risks, de que él tomó riesgos, it made the love of God much more powerful to me. hizo el amor de Dios mucho más poderoso para mí. And so when we think of this love of our Father for us, Y cuando nosotros pensamos respecto de este amor que tiene el Padre por cada uno de nosotros, this is something that we should meditate on day and night. es sobre esto que nosotros tendríamos que meditar día y noche. God gave the best to us.
Dios nos dio lo mejor a nosotros. He withheld nothing from us. No se retuvo absolutamente nada en darnos. In Christ, the whole universe holds together. Es en Cristo que todo el universo es sostenido, es mantenido. Heaven was imperiled by sending his son here. El cielo estaba en peligro al ser enviado Cristo aquí. And therefore, when Christ said on the cross, Consecuentemente, cuando Cristo dijo en la cruz, "It is finished," terminado es, consumado es, you can imagine all of the angels of heaven, puedes imaginarte a todos los ángeles del cielo, all of the unfallen worlds. todos los mundos no caídos. What a shout of victory. ¡Qué grito de victoria! Christ truly is a warrior of truth. Cristo Jesús es realmente un guerrero de verdad. He placed himself at great risk Él mismo se colocó en una situación de gravísimo riesgo and he conquered the forces of y darkness. conquistó a las fuerzas de la oscuridad. This was a real battle Esta era una batalla verdadera, with real risks. con riesgos verdaderos. He could have lost his life, Él podría haber perdido su vida, but he was victorious. pero fue victorioso. And that's one of the main reasons I love Jesus so much. Y esa es una de las razones principales por las cuales amo a Cristo tanto. He is a true soldier Él es un verdadero soldado, in a biblical sense. en un sentido bíblico. He went straight into battle. Él fue derecho al medio de la batalla. He understood the risks, Él entendió los riesgos implicados, but he was determined to save you and I, pero estaba determinado a salvarte a ti y a mí, that we might have eternal life. para que nosotros pudiéramos también tener vida eterna. Praise God for this gift. Gloria a Dios por este regalo. As I thought about these things, Mientras pensaba sobre estas cosas, I thought about my relationship with my children. empecé a pensar respecto de mi relación con mis hijos. Do I give them freedom? ¿Les doy libertad? Of course, it says in the book of Galatians Por supuesto que dice en el libro de Gálatas that a child is under tutors and governors until the time appointed. de que el niño está bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado. He needs to be taught Él necesita ser guiado, enseñado, the disciplines of life, la disciplina de la vida. that you can't simply lay on your bed and play computer games all day. Simplemente no podés acostarte en tu cama y estar todo el día jugando a los videojuegos. When I was 14, or when I was 12, Cuando tenía 12 años, my father arranged for me to have a job. mi padre organizó para que yo tuviera un trabajo. I had to get up at 3 o'clock in the morning Me tenía que levantar a las 3 de la mañana and I had to go and deliver newspapers. y lo que tenía que hacer era ir y entregar diarios. And it was hard to get up at 3 in the morning. Y era difícil levantarse a las 3 de la mañana. But I learned to understand the value of money. Pero aprendí a apreciar el valor del dinero. I had to work hard for it. Tenía que trabajar duro por eso. And then I worked on a farm, Y después trabajé en una granja, again getting up very early in the morning nuevamente levantándome bien temprano en la mañana, at 14 years of age, teniendo 14 años de edad, riding my bike in the freezing cold. manejando o yendo en bicicleta en el frío ese que congelaba. My hands are freezing Mis manos se congelaban and I'm earning $2 an hour. y estoy ganando $2 a la hora. It was hardly anything. No era nada, no, es muy poco dinero eso. I'm thankful my father taught me these things. Y estoy agradecido de que mi padre me enseñó estas cosas. And when I bought my first bike Y cuando me compré mi primera bicicleta, with my own money, con mi propio dinero, I took good care of that bike. la cuidé bien a esa bicicleta, It cost me a lot of sweat porque me costó un montón de sufrimiento. to buy this bike. Me costó un montón de sudor el poder comprar esta bicicleta. So I took good care of it. Así que la cuidé bien And I'm thankful for this. y estoy agradecido por esto. And then I think of my own children. Y pensando en mis propios hijos, I was thinking about this risk. estaba pensando respecto de este riesgo And so I made a decision, y tomé una decisión, partly because of the disposition of my first son or character, parcialmente a causa del carácter, la disposición de mi primer hijo. I thought I have to give my son his freedom. Pensé, le tengo que dar a mi hijo su libertad. God has given me freedom Dios me ha dado a mí libertad. in the first 12, 13 years of his life.
En los primeros 12, 13 años de su vida, I taught him about God, le enseñé respecto de Dios, about salvation in Jesus, respecto de la salvación en Jesús, the 10 Commandments, los 10 mandamientos, and the second coming of Christ, la segunda venida de Cristo the keeping of the Sabbath. y el guardar el sábado. He had seen me do all of these things, Él me había visto hacer todas estas cosas and I felt impressed to tell him, y tuve la impresión de decirle, "You see how I live, son. tú ves cómo yo vivo, hijo, I give to you your freedom. te doy tu libertad, I don't require you to do anything." no te pido que hagas nada. My heart was pounding. Mi corazón estaba palpitando. Should I do this? ¿Debería hacer esto? Should I give him his freedom? ¿Le debería dar su libertad? Shouldn't I try and control him ¿No tendría que tratar de controlarlo and stop him from doing evil things? y detenerlo para que no haga cosas malas? But the Bible says, Pero la Biblia dice, train up a child in the way he should go, enseña al niño en su camino and when he is old, he will not depart from it. y cuando sea viejo no se apartará de él. By the time he was 13 years of age, Para la época en que él tenía 13 años de edad, he already knew how I lived. él ya sabía cómo vivía. He had seen my character. Había visto mi carácter. It was imprinted on him. Estaba impreso sobre él. Nothing I could do from that point could change anything. Nada de lo que podía hacer a partir de ahí cambiaría algo. And to continue to control him Y continuar controlándolo would only do damage. haría tan solo daño. For some children, Para algunos niños. this may come when they're 15, 16, 17. Para algunos niños esto ocurrirá cuando tengan 15, 16, 17 años. But for my son, it was when he was 13. Pero para mi hijo fue cuando él tenía 13 años. So I gave him his freedom. Así que le di su libertad. And I chose to believe Y elegí creer that my love for him de que mi amor por él would be more powerful in his life sería más poderoso en su vida than to hit him with a rod. que golpearlo con la vara. And this caused my heart to tremble Y eso hizo que mi corazón temblara. as I saw him start to make decisions, Y a medida que veía a él tomando ciertas decisiones, decisions that were not always that good. decisiones que no eran siempre tan buenas, And I would pray for him. y oraba por él. Lord, please help him. Señor, por favor, ayúdalo. Please watch over him. Señor, por favor, protégelo. Sometimes I stumbled. Algunas veces tropecé. Sometimes I became very direct with him. Algunas veces terminé siendo muy directo con él. I was tempted to force him, Estaba súper tentado de to forzarlo, make him walk the right path. hacerlo que vaya por el camino correcto. But my father would say to me, Pero mi padre me diría, I gave you your freedom. te di a ti la libertad, Shouldn't you give this to your son? ¿no tendrías que tú también dársela a tu hijo? Hey, that was hard. Eso era difícil. But I'm very, very thankful. Pero estoy muy agradecido. And one of the reasons I felt I could do this Y una de las razones por las cuales sentí que podía hacer esto is because of the relationship I have with my wife. es por la relación que tenía con mi esposa. Her respect for my leadership Su respeto por mi liderazgo was the greatest lesson to my son era la lección más grande para mi hijo. because she respected me. Porque ella me respetaba, My sons would learn to respect our Father in heaven. mis hijos aprenderían a respetar a mi Padre en los cielos. And this made a big difference. Y esto hizo una gran diferencia. For a few years, Por algunos años, my son gave up his belief in God, mi hijo abandonó su creencia en Dios, partly because parcialmente por causa de the church I was a part of la iglesia de la cual era parte, disfellowshipped me me expulsó because I rejected the Trinity. porque rechacé la Trinidad. And my son was angry at the church Y mi hijo estaba enojado con la iglesia because of what they did. por lo que me hicieron. These people claim to be Christians. Esta gente dice que son cristianos, They claim to be loving. ellos dicen que son amorosos, But look what they did to you. pero mira lo que te hicieron a vos. I'm not interested in this God. A mí no me interesa este Dios. It was hard to argue with him. Era difícil argumentar su punto. I could understand his anger. Puedo entender su enojo,
I was tempted to be angry myself, Yo mismo estaba tentado a estar enojado, but I gave that to God. pero se lo entregué a Dios. And then when my son was 19, Y luego cuando mi hijo tenía 19 años, he came to me. vino He said, Dad, y me dijo, papi, I want to thank you for the way that you raised me. te quiero dar gracias por la forma en que me criaste. Thank you for the freedom you gave me. Gracias por la libertad que me diste. Thank you for the blessing you put over me. Gracias por la bendición que pusiste sobre mí. And that made me weep Y eso me hizo llorar for joy. de alegría. He appreciated what I did for him. Él apreciaba lo que había hecho por él. And when my son graduated from Y university, cuando mi hijo se graduó de la universidad, we were seated in a huge auditorium estábamos sentados en un auditorio muy grande with 2,000 or 3,000 people. que tenía entre 2.000 y 3 personas. And when my son walked out to receive his degree, Y cuando mi hijo se levantó y caminó para recibir su título, I said, now the world will hear what I think of my son. dije y pensé, ahora el mundo va a escuchar lo que yo pienso de mi hijo. And I cried out with a loud voice, Y clamé con una gran voz, well done, my son. muy bien hecho mi hijo. My voice filled the whole auditorium. Mi voz llenó todo el auditorio. I was a proud father, Era un padre orgulloso and I blessed my son. y bendije a mi hijo. And he said to me afterwards, Y después me dijo, it felt really good when you said that. se sintió muy bien cuando me dijiste eso. And so I won my son's heart with my love. Así que gané de retorno a mi hijo con mi amor. I took every opportunity to bless him, Tomé cada oportunidad que tenía para bendecirlo, but I give him his freedom. pero le di su libertad. My son now believes in God, Mi hijo ahora cree en Dios and he has a faith, y tiene una fe, but he is walking his own path. pero él está caminando su propio camino And I continue to love him y continúo amándolo and to bless him. y bendiciéndolo. I know that at times it's been hard, Sé que ha habido momentos que han sido muy difíciles and sometimes I've wanted to say things to him y había algunas veces que realmente quería decirle cosas a él in an angry voice. con una voz enojada. One time, Una vez something happened between me and my son, algo pasó entre mi hijo y mí and I felt so angry inside y me sentí tan enojado adentro that I went outside. que salí afuera, He wasn't there. él no estaba ahí. I said, Lord, you have to take this away from me. Le dije, Señor, tú tienes que sacarme esto. I feel like I'm in a burning building. Siento que estoy adentro de un edificio en fuego. Take this anger away from me. Quita por favor este enojo de mí. I feel dishonored by my son. Me siento deshonrado por mi hijo. And after 10 minutes, Y después de 10 minutos, it was gone. desapareció. I only felt love again. Sentí amor nuevamente por él. God gave me his love Dios me dio su amor, because my son porque mi hijo is God's son. también es el hijo de Dios. I am his caretaker, Yo soy su cuidador, but the heavenly Father is his true father. pero el Padre Celestial es su verdadero And I Padre. have no right to treat him in any other way than my Father in heaven would treat Y him. no tengo ningún derecho a tratarlo a él en forma diferente a la que mi Padre Celestial lo trataría a él. Even when Satan tempts me to try and curse him, Aun cuando Satanás me tienta a maldecirlo o hablar mal de él, but because my heavenly Father took risks with me, pero porque mi Padre Celestial tomó riesgos para conmigo, he gave me the courage to take risks with my children. me dio el coraje para tomar riesgos con mis hijos. And this is one of the hardest things to do, Y esta es una de las cosas más difíciles de hacer, because that which you love the most, porque aquello que tú amas más, you want to hold to your heart the tightest. eso es lo que tú quieres aferrar y abrazar a tu corazón lo más cercano posible y lo más apretado posible. But if you hold them too tight, Pero si los abrazas y lo aprietas muy fuerte, muy cercano, you become controlling and dominant. empezás a ser un controlador, un dominador. You take away their choice. Quitas de ellos su opción de elegir. And I give thanks to God Y le doy gracias a Dios that my eldest son de que mi hijo mayor is a very good decision maker. es
una persona que toma buenas decisiones, because I gave him the freedom to learn to make his own decisions when he was young. porque le di la libertad a él de poder tomar sus propias decisiones cuando era joven. And he is making good decisions. Y está tomando buenas decisiones. And he is doing very well Y le está yendo bien in his work, en su trabajo, in his marriage, en su matrimonio, in his life. en su vida. But it was a great risk for me to do this. Pero fue un gran riesgo para mí hacer esto. And it was a great risk for my wife Y también era un gran riesgo para mi esposa to allow us to do this. el permitirnos hacer esto. But I have confidence Pero tengo la confianza that the seeds of love I have sown in the hearts of my sons de que las semillas de amor que planté en el corazón de mi hijo will bring them to our Heavenly Father, lo llevarán a nuestro Padre Celestial, who took a great risk to save all of us. quien tomó un gran riesgo para salvarnos a cada uno de nosotros. Let us pray. Oremos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, we want to tell you that we love you. queremos decirte que te amamos. Thank you for the risk that you took to save us. Gracias por el riesgo que tomaste para salvarnos. Thank you for your immeasurable love Gracias por tu amor inmensurable to grant us eternal life. para darnos vida eterna. May we reflect your image, Señor, te imploramos que podamos reflejar tu imagen and may we with wisdom y que nosotros con sabiduría bless our children podamos bendecir a nuestros hijos and give them the freedom y darles la libertad as you guide us, y que tú nos guíes that they too may know you as the God of risk, para que ellos también te conozcan a ti como el Dios que tomó un riesgo, that risked everything que arriesgó todo to save us. para salvarnos. And we thank you in Jesus' name. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén.